¿El sistema permite que personas que tienen sentencias entren con esta facilidad al espacio de la política? Hablemos de ello con José Tello, especialista en temas electorales, que está con nosotros aquí en el programa. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Carlos. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Estás en tu casa, por favor, asiento. Muchas gracias. Bueno, José, comencemos. ¿Te ha sorprendido el número? Bueno, es una cifra importante y sobre todo hay que tener en consideración de que estamos ante un problema ya estructural de la política peruana. ¿Qué significa eso? A ver, en primer lugar, ¿cuál es la lectura? Simplemente no hay un interés de hacer un filtro por parte de los partidos y movimientos regionales. Okay. No filtran a los candidatos, ¿por qué? Porque son organizaciones políticas atrápalo todo. Si uno va hacia lo que viene a ser, digamos, la exégesis de los partidos políticos, hemos tenido a lo largo del Perú partidos de élite, partidos de masas, sí, y hemos tenido estos partidos últimos que son los atrápalo todo, algo que en la terminología anglosajona se denomina cajol, atrápalo todo. Estos partidos son electorales, no les interesa nada más que ganar una elección, no les interesa una propuesta programática, ideológica, solamente es el éxito electoral. Por eso que también, una vez que llegan al poder, ¿qué encuentra uno? Que los alcaldes, gobernadores ya electos en ejercicio, consejeros, regidores, congresistas, renuncian pues a los partidos políticos, se desentienden de ellos y simplemente todo terminó en utilizar una plataforma para un proceso eleccionario. Entonces, esa falta de coherencia que hay a veces es, como lo manifiesto, un tema estructural que sí hay que analizarlo. Lo que ahora se está priorizando no es quién va a llevar adelante, digamos, una buena gestión, quién es la persona idónea. Claro. Lo que se está viendo es quién va a ganar la elección, quién tiene la plata para ganar la elección. Correcto. Ahora, José, así de simple. Me parece claro como lo planteas, pero vamos a darle la vuelta a la mirada, porque la pregunta también puede venir desde otro lado. ¿Por qué personas con sentencias siempre merodean el espacio de los partidos políticos? ¿Por qué se nutren de ellos? ¿Por qué los buscan? ¿Dónde están los millones de peruanos que no tienen ninguna sentencia? ¿Por qué estos enganchan tan rápidamente con los otros? Hay que ver qué tipo de delito se ha cometido. Hay veces en que, por ejemplo, tenemos autoridades que han tenido delitos de abuso de autoridad. Okay. Por ejemplo, falsedad. Hay delitos que se cometen ya en el ejercicio de la función pública, por ejemplo, hasta una designación ilegal, es un delito. Pero hay otro tipo de delitos que son los delitos de corrupción. Exactamente. Y, por ejemplo, también hay otra gama de delitos que ya están proscritos y que impiden prácticamente que de por vida pueda postular una persona. Sí, señor. Los famosos delitos de la ley 30.717. ¿Qué son? Narcotráfico, Uno. terrorismo, Dos. apología al terrorismo, delito contra la libertad sexual, violación, delito de corrupción de funcionarios, que justamente tienen la colusión, están todo ese tipo de delitos, De acuerdo, que están claramente definidos. Entonces, ellos de por vida, aunque estén rehabilitados y recientemente justo también se acaba de precisar eso, que incluso la rehabilitación no cuenta para efectos del impedimento de postulación. Entiendo. Porque el sistema penal peruano es garantista en ese sentido. Quien ya cumplió su condena, es cierto, es como un borrón y cuenta nueva, digamos. Puedes habilitar todos los derechos que perdiste, quedan habilitados inmediatamente. Salvo en esos casos. 30.717, que sí genera una muerte política. Y ojo, esta ley estuvo a punto de ser declarada inconstitucional. Claro. Sacó 4 de 7 votos. Claro. Necesitaba 5 para ser declarada inconstitucional. Claro, por esto que estamos comentando, claro, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahora, José, más problemas. Si los partidos políticos se nutren con personas que tienen sentencias, algunas veces pueden ser personas que han tenido un paso por la administración y que han sido, por el contrario, gente muy valiente que ha intentado enfrentarse a corruptelas importantes o a grupos enquistados en el Estado y que, como respuesta a su acción en la administración, fueron empapados en querellas y señalados por todas partes para anularlos. Entonces, también aquí habría que separar un poco la paja del trigo, José. Por supuesto, y sobre todo en un país donde con mucha ligereza se presentan denuncias, se presentan este tipo de situaciones que obviamente pues hacen que una persona que está en la gestión pública
muchas veces pues experimenta este tipo de situaciones. O sea, es muy normal que alguien que toma decisiones, y como bien lo señala, decisiones de gestión, que a veces ameritan tener las cosas bastante claras, pero eso sí, asumir los riesgos, puede terminar con denuncias, puede terminar con procesos, pero finalmente hace más que muchas veces funcionarios que quizás no conocen bien su trabajo tienen miedo a acciones de control, a una serie de Así es. formalismos. Pasas Y piola. simplemente, claro, cobran su sueldo y simplemente Así no es. hacen absolutamente nada por la gestión. Y ahí tenemos pues años y años perdidos. Sí, pues. Ahora, lo que es inadmisible, por ejemplo, y sí creo que es responsabilidad de los partidos, por ejemplo, un candidato que no pasa alimentos a su familia. ¿Cómo el partido puede haber dado check a una persona de ese calibre? Lo que pasa es que no hay un impedimento para que una persona que tenga una denuncia por alimentos postule. Acá hay un detalle que sí, Que perdón, postule, a pero ver, sí puede cerrarle la puerta al partido, ¿no es a cierto? ver, vamos por partes. Por favor. Hay que separar eso. Primero, los deudores alimentarios están impedidos por un registro. Ajá. Ok, si estás en el registro, estás debiendo alimentos, evidentemente no puedes postular. Pero lo que sí queda claro es que, por ejemplo, si has tenido un proceso de alimentos, hay que separar eso, y has tenido una demanda, tienes que consignarla en tu declaración de jurado de vida. ¿Por qué? Porque no serlo genera De acuerdo. una exclusión. Pero puede estar resuelto el problema. Claro, y no hay impedimento para que postule. Ahora, hay un filtro que es el filtro partidario, que sí podría poner... ¿Él podría en su estatuto? Por supuesto, decir que esa persona no postula y simplemente se respeta. ¿Por qué? Porque la norma electoral se aplica desde la Constitución, baja por la ley, viene por los reglamentos del jurado, pero también observa el estatuto del partido y el reglamento de elecciones internas del partido. Entonces, ahí están los filtros, justamente. Este tipo de requisitos que a veces el partido adiciona y que, dicho sea de paso, en la ley de organizaciones políticas, la ley de partidos, se precisa que el partido, en su autonomía privada, partido o movimiento, puede, porque es definido como una asociación civil prácticamente, una persona jurídica de derecho privado, puede tranquilamente poner este tipo de filtros. Totalmente. No lo hace. De acuerdo. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Este estado de cosas o normar una suerte de ley general donde digamos toda persona con sentencia consentida no puede tener un cargo de elección popular? Te digo cuál es mi punto de vista. Creo que es un riesgo, porque estaríamos en un fuego cruzado de querellas y de empapelamientos y de sentencias que no acabaríamos nunca. ¿Qué piensas tú? Hay una modificación constitucional que justamente prevé que las personas con sentencias de primera instancia estén impedidos de postular. ¿Todas de cualquier tipo? Lo que pasa es que cuando se trata de delitos, evidentemente, y acá hay que tomar en cuenta algo. Esta norma se discutió mucho sobre su constitucionalidad. Así es. En su momento. Así es. ¿Por qué? Porque se habla de la pluralidad de instancias, del hecho de la presunción de inocencia y todo ello, pero es una norma que tiene una naturaleza temporal. O sea, en la medida en que tú estés en un proceso en curso, por más que estés en apelación, no puedes postular, pero si esa situación se termina revirtiendo, estás de nuevo habilitado para poder postular. Lo que se busca es que en el momento no accedan por lo mismo que están siendo cuestionados. Y acá hay algo importante. Los derechos fundamentales son ya definidos por el Tribunal Constitucional como no absolutos. Entonces, tú tienes acá un balance entre lo que es el derecho fundamental de la participación política, pero también tienes un principio de idoneidad del funcionario público. Eso, por ejemplo, recientemente el jurado lo desarrolló de una manera bastante interesante. Entonces, ahí conviene ver, por ejemplo, casuística que hace precisión sobre lo que es el candidato idóneo y justamente se sustentan también algunas cosas como la aplicación de la ley 30.717, lo que hablamos hace un rato, que es la muerte política permanente para personas que han cometido esos delitos que ya hemos mencionado de terrorismo, narcotráfico, y por otro lado, también justamente aquellas personas que estando con una sentencia en primera instancia puedan postular. Y sí es importante traer en cuenta que este tipo de situaciones apuntan justamente hacia la idoneidad. Incluso la misma declaración jurada de hoja de vida también lo que busca es que la persona se transparente ante el elector y que justamente pueda expresar que es idónea para asumir el cargo y lograr el voto. Ahora, permíteme ser abogado del diablo, José, y si los partidos políticos se lanzaron en algún momento a buscar justamente la gente más idónea, pero esta no quiere participar, porque no quiere entrar en el farragoso mundo de esta política mediana, mediocrona, ¿no es cierto? Y entonces prefiere decir, no,
¿Y quiénes sí están ahí, a pie de tiro de cañón, digamos? Los que tienen sentencias, los que sí están dispuestos a entrar en el juego. ¿Eso es posible que haya pasado, José? Por supuesto. Y te voy a decir algo, mira, y aprovechando este espacio, el elector no toma conciencia hasta el día de hoy que ninguna ley electoral le va a cambiar la existencia. O sea, no vas a tener una ley electoral que te coloque al presidente, al congresista, al alcalde, al gobernador, al regidor, al consejero, a cualquier autoridad perfecta. No vas a tenerla. Finalmente es tu decisión como elector lo que te va a colocar una buena autoridad, pero también hay algo, y justamente empato acá. Eso se llama el derecho a sufragio. Ese es el sufragio activo, cuando yo voto por alguien responsablemente. Pero también este sufragio pasivo, cuando yo participo en política, cuando busco ser elegido. Es en dos tiempos este derecho, activo y pasivo. Entonces, también el ejercicio responsable de aquella gente idónea que pueda participar en política, que pueda hacer algo por su país, es importante. Y hay que tener responsabilidad. Responsable para votar, responsable para también postularse. ¿Por qué? Porque es importantísimo que pasemos de esa cultura de quejosos siempre de nuestros gobernantes. Sí, de rebeldes en Twitter. Sí. Claro, cuando en realidad nosotros somos responsables. ¿Por qué? A ver, la vez pasada justamente conversando con un colega que se quejaba mucho de su alcalde, de su gobierno local. Ya, y le digo, ¿has participado en una junta vecinal? Y me dijo, no, pero ese es un tema de personas mayores. No es un tema de personas mayores. No, pues. ¿Te interesa el recojo de la basura en tu distrito? Claro. ¿Te interesan los servicios, serenazgo? No, hay muy poca participación a ese nivel, No, José. me dice, no, yo no tengo tiempo. Claro. Gracias a eso tú, entonces, tienes lo que tienes. O sea, no te puedes quejar a tu alcalde. No te puedes quejar porque simplemente la función por ley orgánica de municipalidades de las juntas vecinales es fiscalizar. Hacer lo que los americanos lo manejan muy bien, el accountability. Sí. O sea, el hecho de la Y en política el fiscalización. espacio que tú no tomas, lo toma el otro, ¿eh? Por supuesto. Y ahí viene el tema. Y eso es lo que nosotros tenemos. Simplemente, por ejemplo, que mucha gente que se queja de sus alcaldes, en realidad no participan en juntas vecinales, creen que es un tema de personas mayores que quieren estar al té con el alcalde y simplemente el tema de una función ciudadana de fiscalización se termina deteriorando. Una última sospecha que quería poner sobre la mesa, José, es, y sí, habría que ver los delitos de estas 1.400 personas, ¿no es cierto? Pero en un momento tuve la sensación que es un número tan grande que puede ser una suerte de cooptación del Estado por gente que no tiene las credenciales mínimas. Claro, como te digo, hay que separar la paja del trigo, no es tan fácil meter a todos, ¿no? Pero digo, es que son tantos. ¿Cómo han conseguido situarse tan bien? ¿Cómo han entrado, cómo han encontrado los canales para ubicarse allí donde los partidos los tomaron, ¿no es cierto? Yo digo, ¿es una cooptación del Estado o estoy exagerando, José? Me parece que es lo que se mencionó al inicio, es el hecho de que los partidos apuntan a este tipo de personas que son conocidas, que digamos, ponen plata, pero aparte también son conocidas, muchos de ellos ya han sido alcaldes anteriormente, autoridades. Entonces, ¿qué pasa? De que apuntan por eso, apuntan a caballo ganador. Y realmente lo que tenemos es esa lógica a veces bastante, puede sonar fuerte, pero bastante mediocre que tenemos los peruanos de déjalo pues que robe, pero que haga obras. O sea, ¿me entiendes? Y hay es un círculo vicioso realmente lo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque se parte de la lógica de que se llega a hacer política para aprovecharse. Así es. Y la gente dice, no, más vale malo conocido que malo por conocer. Ok, ese tipo de cuestiones que uno a veces tiene lamentablemente ahí como sociedad y lo advierte, son lo que genera este tipo de problemas. Y por eso es que podemos ver que sí, efectivamente, están con esos problemas, pero también hay que medirlos, Carlos, quizás en las encuestas, por ahí que están punteros. De acuerdo, o sea, de acuerdo. Es una realidad también. Sí, pero sí es verdad, José, se instala una suerte de sentido común donde cualquier cosa dentro de la política tiene que ser opaco, oscuro, negociado, ¿no es cierto?, bajo la mesa, y no tiene por qué ser así justamente. No, no debería ser así, pero ya depende mucho del elector. Esto es como el libre mercado, entendámoslo de esa manera. Si una empresa que produce un bien, digamos mantequilla, Claro. va a tener sí o sí consumidores, no te va a mejorar la calidad de la mantequilla. Sin embargo, si va a tener competencia, productos importados, va a mejorar la calidad y va a bajar el precio. A lo que vamos es, los partidos políticos buscan tener gente que tenga impacto electoral, pero no se preocupan de la calidad del producto. Y ahí viene un detalle importante. Eso ocurre porque el elector peruano no les coloca la valla alta De ni a acuerdo, los partidos José, ni a los movimientos. pero luego cuando están en el cargo público y se descubren las corruptelas,
las cosas que no se sabían en un principio, que no se dijeron, las omisiones en la declaración jurada, lo que tenemos es una profunda decepción, no solo del político, sino del sistema en general. Claro, y eso le hace mucho daño a nuestra democracia. Que involucran a los partidos y movimientos regionales. Y ahí viene el tema, la falta de institucionalidad. ¿Por qué? Porque nuevamente pasamos justamente al tener este tipo de cuadros, que son caras visibles, conocidos, electoralmente potentes, que los partidos pasan a un segundo plano. La política peruana, y lo definió Mario Polar Ugarteche, es meramente caudillista, Sí, pues. es antropomorfa, o sea, está personificada. No hemos podido salir de eso. Lamentablemente. José, muchas gracias. Gracias, Como Carlos. siempre, gracias por el análisis. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué van a hacer con su voto? Hay que estudiar bien a los candidatos y elegir, por supuesto, a los que mejor nos representen. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué les parece?